Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando la enseñanza de Jesucristo se transformó en una religión y la Iglesia se convirtió en una organización con una estricta jerarquía, los sacerdotes empezaron a idear poco a poco nuevas formas de enriquecerse y reforzar su influencia. Como resultado, consiguieron asegurarse un flujo financiero durante siglos. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme. En este video abordaremos una pequeña parte de esta enorme industria empresarial. Reliquias sagradas, reliquias de santos, indulgencias. Reliquias sagradas. El lucrativo negocio de las reliquias y las peregrinaciones comenzó con el emperador Constantino el Grande y su madre Helena en el siglo IV. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, Helena peregrinó a Jerusalén en busca de importantes reliquias cristianas. Según la leyenda, descubrió el escondite de 3 cruces, un puñado de clavos, una tablilla con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, la corona de espinas, la lanza con la que el soldado romano atravesó el costado de Jesús y la esponja de la que le dio a beber vinagre. Entonces hubo 3 cruces. ¿Cómo creen que identificaron aquella en la que Jesús fue crucificado? Era muy sencillo. Pidieron a una mujer gravemente enferma que se sentara en cada cruz encontrada. La cruz en la que se curó al instante fue reconocida como la cruz de Jesús. La noticia de sus propiedades milagrosas se extendió inmediatamente por toda la región. Por orden de Helena, la cruz fue dividida en 2 partes. Una parte permaneció en Jerusalén, mientras que la otra se la llevó a Constantinopla. Se dijo a la gente que todo el serrín de la cruz, resultante del aserrado, había sido cuidadosamente recogido y mezclado con oro para crear monedas. Varias generaciones del clero se enriquecieron vendiendo tales monedas, presentándolas como talismanes curativos. En la obra de Eusebio de Cesarea, La vida del bienaventurado emperador Constantino, la madre del emperador Constantino, Helena, se mostraba como un ejemplo de celo cristiano en su deseo de restaurar Jerusalén y desarrollar Tierra Santa. Durante su estancia en Tierra Santa, Helena fundó varios templos. Sus actividades y su peregrinación fueron ejemplificadas y popularizadas. Esto hizo que se pusiera de moda la peregrinación a los lugares santos. También se creía que las oraciones recitadas en esos lugares por una persona eran especialmente favorables a Dios. Muchas personas deseaban acercarse a Dios, por lo que los peregrinos comenzaron a reunirse en Jerusalén, llevando consigo recursos materiales. En términos modernos, se trataba de una excelente estrategia de marketing para atraer a los peregrinos. Al fin y al cabo, cuantos más peregrinos hubiera, mayores serían las ventas de suministros y reliquias de la iglesia, y por tanto mayores los ingresos de esta. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los Judíos». La corona de espinas, al igual que la cruz, es una de las reliquias sagradas del cristianismo. La historia cuenta que en 1238, Luis IX, rey de Francia, recompró la reliquia a un banco por la mitad de los ingresos anuales de Francia. Para ver esta reliquia, corrientes de peregrinos de todo el mundo acudieron a París, aportaron inmensas riquezas al rey y a sus sucesores durante muchos siglos. Jesús vivió y tocó muchos objetos, sin embargo no llamamos a estos objetos sagrados, mientras que esas armas asesinas que nosotros utilizamos para crucificar violentamente a Jesús, las elevamos al rango de sagradas, las multiplicamos y comerciamos con ellas. Traicionamos a Cristo y lo enviamos a ser torturado y crucificado, y luego vendemos esos mismos crucifijos llamándolos reliquias y atribuyéndoles santidad. Llamamos santidad a nuestra traición y a ese comercio. Y aún así esperamos la salvación. Tal comercio no es nada menos que un negocio construido sobre la traición. Nosotros, los cristianos, hemos convertido el sufrimiento de Jesús en un medio de enriquecimiento. No solo eso, sino que nosotros, los cristianos, también creemos que tocar, poseer o visitar estas reliquias nos limpiará de nuestros pecados y nos acercará a Dios. Mientras tanto, Jesús dijo: «El reino de Dios está entre vosotros». Nuestra vida espiritual reside dentro de nosotros, y para acercarnos a Dios, una persona debe seguir los mandamientos de Cristo y permanecer fiel a Dios.
Sin embargo, esto requiere esfuerzo y domar las propias pasiones, cultivando el verdadero amor a Dios y al prójimo. Es un trabajo duro y es mucho más fácil no cambiar por dentro, sino comprar ciertas reliquias, hacer una peregrinación y creer que estas acciones, supuestamente, nos acercan a Dios y nos limpian del pecado. Los sacerdotes eran muy conscientes de ello, por lo que el vigoroso comercio de reliquias floreció en todo el mundo. Comerciaban con todo lo que pudiera ser atribuido con santidad. He aquí algunos ejemplos para ilustrarlo. A las reliquias se le atribuían diversas propiedades milagrosas, por eso los representantes de la nobleza las compraban en grandes cantidades y pagaban por ellas sustanciosas sumas de dinero. Por ejemplo, el príncipe elector Federico el Sabio de Sajonia poseía unas 19.000 reliquias. Se creía que quienes visitaban estas reliquias podían reducir su tiempo en el purgatorio en 1.900.000 años. Los relatos de aquellas reliquias que se exhibían para el culto en iglesias y monasterios católicos hace varios siglos pueden parecer realmente increíbles. He aquí algunos ejemplos: el ombligo de Jesucristo, sus pañales, el heno sagrado sobre el que supuestamente yacía el niño Jesús, la luz de la estrella de Navidad, las uñas, el pelo y el aliento de Jesús, e incluso gotas de su sudor. La lista puede continuar. Así fue como el clero se aprovechó de la confianza de los feligreses y los lucró. ¿Cómo sucedió que en la búsqueda constante de objetos que se creía que estaban en contacto con Jesús, perdimos al propio Jesús y la esencia de sus enseñanzas? Sin embargo, dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Veneración de reliquias. Si se juntan todos los fragmentos de reliquias atribuidas a San Ignacio, se obtiene una criatura que tiene 3 cuerpos, 6 cabezas, 7 brazos y 7 piernas. En el siglo XIX, se estimó que diversas iglesias y monasterios de Europa poseían como reliquias sagradas las siguientes: 6 cabezas, 17 brazos y 5 cuerpos de Andrés Apóstol, 15 brazos de San Juan Crisóstomo, 4 cabezas, 2 cuerpos y 63 dedos de San Jerónimo. No se trata de un error ni de una broma. El clero medieval lo llamaba un milagro divino. Antes de reírte de esto, tómate un momento para pensar. Y no les llames tontos, porque no lo son. Al fin y al cabo, se han beneficiado de ello durante siglos. Los tontos somos nosotros, que lo hemos pagado y lo seguimos pagando. Y es verdaderamente un milagro divino. La única pregunta que queda es: ¿quién es el Dios detrás de este fenómeno? ¿A quién sirven comerciando con los muertos? ¿Quién es su verdadero Dios? Ciertamente no Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo enseñó y habló de tales cosas? Jesucristo no atribuyó ninguna santidad divina ni ningún poder especial de curación y bendición a los restos humanos. Jesús no dijo nada sobre la necesidad de venerar a los muertos o realizar rituales de culto a las reliquias. Jesús dijo que le siguiéramos porque es la única manera de conseguir la santidad y la vida eterna en Dios. Por eso en el cristianismo primitivo no encontramos un culto de veneración de reliquias de santos. Surgió mucho más tarde, después de la partida de Jesús, cuando su enseñanza se transformó en religión y se mezcló con tradiciones paganas. ¿Cómo sucedió esto? En el año 269, el obispo Félix de Roma estableció que la divina liturgia, el servicio cristiano más importante que celebra el sacramento de la Eucaristía, debía realizarse exclusivamente sobre reliquias. En el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se estableció la norma de que al construir iglesias sobre el suelo es necesario colocar al menos una pequeña parte de las reliquias de un santo delante del altar. El dogma definitivo de la veneración de las reliquias de los santos y la obligación de colocarlas bajo los altares de la iglesia se formalizó oficialmente en el Séptimo Concilio Ecuménico en el año 787 después de Cristo y sigue vigente hasta nuestros días. Los obispos o clérigos que desafiaban esta norma, rechazando la veneración de las reliquias sagradas de los mártires, eran expulsados, mientras que los laicos y monjes eran excomulgados de la iglesia. Como cada iglesia debía tener sus propias reliquias sagradas, la demanda de reliquias aumentó considerablemente. En la Edad Media, el comercio de reliquias se generalizó, aportaba sustanciosos ingresos a las arcas eclesiásticas, ya que todo el mundo deseaba venerar las reliquias de los santos más venerados de la religión. Por ello, la gente acudía en masa a las iglesias que poseían estas reliquias. Debido a la escasez de reliquias auténticas, empezó a surgir un próspero negocio de reliquias falsas. Las reliquias se dividían, transportaban y revendían. Nadie se molestaba en investigar si se trataba de los restos de un verdadero mártir o de una persona corriente.
Un ejemplo ilustrativo de la aparición de reliquias falsas puede ser Colonia. En la famosa Catedral de Colonia se conservan, desde el siglo XII, los cráneos de los Reyes Magos de Oriente, que llevaron regalos al Salvador guiados por la estrella de Belén. Estas reliquias fueron una fuente de ingresos colosal para la catedral durante muchos siglos, y otras instituciones religiosas de la ciudad empezaron a envidiarlas a pesar de su piedad. Así, no lejos de la catedral, en la iglesia de San Gereón, se excavó un cementerio, desenterrando los huesos de San Gereón y sus compañeros, y un poco más tarde, en la vecina iglesia de Santa Úrsula, se descubrió un cementerio posterior, con sus muros construidos sobre él, que reveló la presencia de los restos de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes mártires. Curiosamente, la revelación a partir de exámenes anatómicos de que muchos de estos huesos eran de hecho masculinos no socavó en absoluto la fe en su autenticidad y poder curativo. Ningún error en la elección de reliquias curativas tuvo un efecto aleccionador sobre los creyentes, incluso cuando el profesor Beckland, distinguido osteólogo y geólogo, descubrió que las reliquias de Santa Rosalía, que durante muchos siglos supuestamente habían curado enfermedades y evitado epidemias, resultaron ser huesos de cabra. Esta revelación no socavó en lo más mínimo la convicción de los creyentes en el poder milagroso de estos huesos. Como dice el refrán, la demanda crea la oferta. De este modo, la petición oficial de la Iglesia dio lugar a la aparición de seres con varias cabezas y manos. Así, el culto a la veneración de reliquias se fue transformando en un lucrativo negocio. Indulgencias. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia romana necesitaba fondos para financiar las cruzadas y reforzar su autoridad en Europa occidental. El papado ideó una nueva forma de ganar dinero: cobrar a los fieles por sus pecados. Así surgieron las indulgencias. Las indulgencias absolvían parcial, temporal o totalmente a las personas del castigo por sus pecados y se aplicaban tanto a los vivos como a los difuntos. De esta manera uno podía obtener permiso para cometer cualquier pecado o crimen. Todo lo que se requería era contribuir con cierta suma de dinero al tesoro papal. En el libro Cartas sobre la controversia católica romana de William Brownlee se aportan los siguientes datos: absolución para un hombre que mate a su mujer, así como por matar a su padre o a su madre, es de 4 liras turcas, un ducat, 8 céntimos turcas. De este modo, el trono romano autorizaba oficialmente la comisión de diversos delitos y aseguraba un flujo constante de dinero a su tesorería. El libro Reseña de toda la historia de la Iglesia dice lo siguiente: entonces comenzó el sermón sobre la indulgencia, que afirmaba que el Papa tiene el derecho absoluto de perdonar los pecados de los vivos y de los muertos. La indulgencia del Papa es tan poderosa como la cruz de Cristo. Incluso pronunció discursos más exasperantes. El Papa podría incluso perdonar el pecado de alguien que hubiera cometido una ofensa carnal contra la Madre de Dios por el precio de dinero de la indulgencia. No era el Creador ni el mundo espiritual, sino específicamente el Papa de Roma quien tomaba la decisión sobre quién era digno del cielo y quién no. Por ejemplo, el Papa Clemente VI emitió una bula en la que ordenaba a los ángeles del paraíso que trasladaran inmediatamente del infierno al cielo a los criminales liberados. Solo aquellos que no pagaban al tesoro papal estaban destinados a permanecer en el infierno. Por lo tanto, solo los ricos podían comprarse un lugar en el paraíso. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Por lo tanto, nadie podrá perdonar los pecados de una persona a menos que ella misma cambie, porque el pecado está dentro de la persona y ningún documento o indulgencia puede redimirla o salvarla. La existencia misma de las indulgencias revela que los papas se han colocado por encima de Jesucristo y de Dios mismo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Se podría pensar que todos los hechos mencionados son cosas del pasado, solo relevantes para los ignorantes e incultos. Sin embargo, las reliquias sagradas y las indulgencias siguen existiendo hoy en día. Las monedas que contienen serrín de la cruz se comercializan activamente incluso hoy en día. Se llaman Constantinata y se cree que poseen poderes milagrosos. Las peregrinaciones a lugares sagrados han sido y siguen siendo empresas muy rentables. La información relativa a los ingresos financieros actuales de las iglesias cristianas es algo limitada. Sin embargo, según allbusiness.com, un sitio web de negocios, los ingresos totales de los evangelistas estadounidenses se estimaron en $2.1 billones en 2007. Los ingresos totales de la Iglesia Ortodoxa rusa en 2001 fueron de aproximadamente $500 millones, según la BBC, mientras que los ingresos del Vaticano ascendieron a $356 millones en 2010, según la misma cadena británica. De hecho, la Iglesia cristiana se ha transformado en una gran empresa con ingresos multimillonarios. Naturalmente surge la pregunta, ¿dónde encaja Dios en todo esto? ¿Dónde buscamos nosotros creyentes el reino de Dios? ¿Ha cambiado algo fundamentalmente en nosotros, los seres humanos? Hoy, al igual que hace muchos siglos, cuando elegimos a qué iglesia asistir o a qué lugar sagrado visitar, a menudo nos basamos en las reliquias o reliquias sagradas que allí se encuentran. ¿Para qué hacemos esto y qué esperamos obtener? ¿Buscamos verdaderamente a Dios? ¿Somos fieles a Jesucristo? Jesús dijo: «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos». Jesús vino y nos mostró el camino hacia la vida eterna, un camino que cada persona puede recorrer de forma independiente, sin intermediarios. Pero, ¿caminamos actualmente por este camino? No, debido al deseo de poder de los sacerdotes y a su codicia por nuestro dinero. La enseñanza de Jesucristo que conduce a las personas a la vida ha sido corrompida por el culto a los muertos y la veneración de sus reliquias. Pero esto es magia, un camino que conduce a la muerte. Jesús vino y nos mostró un camino sencillo y accesible para todos, sin intermediarios. El camino a la vida eterna, pues Jesucristo mismo es ese camino. Entonces, ¿de dónde vinieron estos intermediarios que lo complicaron todo? ¿De dónde vinieron esos intermediarios que trajeron a este camino fragmentos de cuerpos anteriores y nos dijeron que debíamos adorar esos cuerpos? Nos dijeron que estos cadáveres supuestamente nos llenan de santidad y nos muestran el camino. Pero, ¿acaso estos intermediarios conocen el camino hacia Dios mejor que el propio Jesús? ¿Mejor que el Hijo de Dios? Este camino es Jesús mismo, no algunos fragmentos de cuerpos muertos que debemos venerar, supuestamente para alcanzar la vida. Nos dicen que debemos hacer magia, ver representaciones teatrales, besar fragmentos de cadáveres y venerar a los sacerdotes, porque supuestamente solo ellos saben cómo guiarnos al mundo de los vivos. Pero, ¿acaso están ellos vivos si comercian con carne muerta? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.